Vestidos de amarillo para ir, parece que al primer novenario de una cosa que se llamó Primero Justicia. Allí, la estrella fulgurante, 2 veces candidato presidencial, 2 veces alcalde de Baruta, 2 veces o 3 gobernador de Miranda, Enrique Capriles, ha dado un portazo. Por supuesto, si vamos a hablar de las frases de Capriles, tenemos que recordar, ahora que ha decidido irse de la directiva de Primero Justicia, recordar la más famosa de sus frases. ¿Qué música ponen mañana? Pongan salsa. No sabemos si Julio Borges va a bailar salsa, no sabemos si el resto de los militantes de Primero Justicia van a bailar salsa. De lo que sí estamos seguros es de que aquí nadie quiere bailar con Capriles. Le toca bailar con la más fea hoy en Fuera de Orden. Fuera de Orden va a comenzar con Daniel Lara Farías. Fuera de Orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, plomería informativa, criminología y criminalística politiquera, porque aquí lo que quedan son criminales. Gracias por suscribirse al canal. Gracias por darle me gusta al video en todas las plataformas en las cuales nos ve. Para nosotros es un verdadero honor, un placer y un privilegio saber que contamos con tanta gente haciéndonos crecer aquí en YouTube. Y también el inmenso privilegio que significa tener suscriptores que se encargan de financiar la elaboración de este programa a través de sus aportes en nuestra plataforma Patreon, que además de eso, ese aporte que recibimos nos permite hacer más contenidos exclusivos para suscriptores. Y los que se suscriben ya saben cómo disfrutan allí con las cosas que día a día podemos hacer para todos ustedes. Gracias por estar allí y por permitirnos decirles todos los días lo que a los comunistas y chavistas no les gusta que repitamos, que la fase superior de la izquierda es el crimen. Si los dejas entrar, no los verás salir, te romperán las piernas para venderte unas muletas que te expropiarán después cuando te pongan de rodillas para que les agradezca. Te robarán la bolsa, la vida, la forma de caminar y hasta el agua de los floreros. Si no te gustó, eres chavista. Y seguimos. Hay gente, mucha, que o pierde la memoria o es muy joven. Yo creo que he sido a veces muy duro cuando me refiero a algunas personas, aunque yo estoy perfectamente claro que la juventud no es excusa, porque el que se quiere informar siempre se va a informar. Pero hay gente que se ha despertado tarde al hecho político y quizás no sabe quiénes son, dónde estaban, de dónde vienen. Y aquí hay mucho que decir y hay mucho que plantear. Hay mucho que decir y mucho que plantear porque, en efecto, lo que está pasando con Enrique Capriles puede verse desde distintas aristas. El señor Enrique Capriles ha escrito una carta, porque aquí ahora las relaciones políticas son epistolares. Aquí ya nadie da declaración, aquí nadie da rueda de prensa. Aquí nadie se atreve a una rueda de prensa donde se les pregunte de verdad. Aquí son comunicados que ni siquiera lo sacan, que ya no hay prensa, sino que lo sacan en las redes sociales y cero debate. Cero preguntas incómodas. Entrevistas pautadas. Periodistas sobones que les encanta sacar su título de comunicadores sociales cuando en realidad no son comunicadores sociales, sino cabrones antisociales que le acolitan todas las barbaridades a la oposición falsaria o al chavismo criminal, dependiendo de dónde se encuentren, y donde no se llega nunca a los cuestionamientos lógicos que la sociedad se hace cuando se trata de hablar de los temas que la opinión pública va a manejar. ¿Por qué Julio Borges está hablando ahora? ¿Por qué Capriles está renunciando a la directiva? ¿Por qué ahora en este momento? ¿Por qué en este preciso momento? ¿Por qué desde algunos medios de comunicación que no tienen dueños evidentes y los que aparecen firmando como sus directivos son unos anodinos personajes que no nos pueden explicar de dónde sale el dinero con los cuales sostienen esos medios? ¿Por qué desde esos medios se arranca un ataque contra determinado personaje y se arranca un ataque contra otro? ¿Por qué hay unos personajes que defienden ciertas cosas y callan otras? ¿Por qué se habla hoy por qué se está intentando utilizar, porque este es el arma arrojadiza que ha utilizado la oposición falsaria, el término alacrán? Aquí todo aquel que se sale del carril de la agenda comunicacional y política de la oposición falsaria, prostibularia, narcocomplaciente y zamacuca es catalogado de alacrán. Porque aquí lo que se quiere es tener focas,
Entonces aquí o eres foca o eres alacrán. Sin media tinta. Por esa razón es necesario decir, número uno, a Capriles no lo vendieron como un personaje de la nueva política. Capriles no es un personaje de la nueva política. Capriles es una excrescencia de lo peor de la política del pasado, del presente y del futuro si los dejamos. Enrique Capriles llegó a diputado gracias a que su papá hizo un generoso aporte al Partido Social Cristiano Copey en la campaña del año 98. Y gracias a ese gran aporte, no quiero decir compraventa, porque, bueno, me dio por ser delicado el día de hoy. El secretario general de Copey de aquel entonces, una sabandija de nombre Donald Ramírez, agarró al hijo de ese aportante al partido y lo metió de número 4 en la lista al Congreso por el estado Zulia, donde el partido Copey tenía bastante fuerza en aquel momento por ser un partido que había gobernado allí con Osvaldo Álvarez Paz, que había gobernado en la ciudad de Maracaibo con Fernando Chumaceiro, que además tenía una importante presencia en la región con dirigentes de cierto nivel, y por supuesto allá había fuerza electoral. Y por esa razón, Donald Ramírez decidió sacrificar al secretario juvenil de Maracaibo de aquel momento, que era un jovencito, catirito, simpático y agradable, pero pendejo, llamado Juan Pablo Guanipa. Se lo raspan y ponen en su lugar a Enrique Capriles, que ni siquiera conocía Maracaibo y jamás en su vida se había comido un patacón, porque ese era un muchacho de Caracas. ¿Por qué lo pusieron de candidato ahí? Porque su papá dio dinero para la campaña y como contraprestación le dieron al niño un puesto al Congreso. Esa es la historia. El señor luego llega nada más y nada menos que a presidente de la Cámara de Diputados. Y como presidente de la Cámara de Diputados, abandonó su deber y no defendió la institucionalidad del cuerpo que presidía cuando Chávez, a través de la Asamblea Constituyente ilegalmente electa en el año 99, le pasó por encima al Congreso y lo cerró. Eso ocurrió en Venezuela y Capriles no lo defendió. Capriles se fue, abandonó. Luego aparece entonces militante en Primero Justicia. Aparece militando en Primero Justicia y allí como militante de Primero Justicia lo postulan a la alcaldía de Baruta. Salió electo alcalde de Baruta a pesar de que venía el ex constituyente Alberto Franceschi como candidato a la alcaldía de Baruta y no lo dejaron, no impusieron a Capriles. Capriles fue alcalde de Baruta desde el año 2000 hasta el año 2004. En el año 2004 fue reelecto y en el año 2008, cuando aspira a ser gobernador de Miranda, y esto es importante este caso, cuando el señor Capriles aspira a ser gobernador de Miranda, tenía un fuerte contendor. Y ese contendor era Enrique Mendoza. Enrique Mendoza, que ya había sido gobernador con mucha suerte allí en Miranda, donde hizo y deshizo desde la alcaldía de Sucre hasta la gobernación de Miranda, un gran delincuente. Este señor, Enrique Mendoza, cuando se estaba dirimiendo si había consenso alrededor de Capriles o había consenso alrededor de Enrique Mendoza, entró el chavismo a rescatar a Capriles. Esto a la gente se le olvida o no lo sabe. ¿Y cómo llega el chavismo y escoge que el candidato va a ser Capriles? Inhabilitar a Enrique Mendoza. ¿Quién era el gobernador de Miranda en el año 2008 al cual Capriles derrota? Diosdado. Fue una jugada interna del chavismo. El chavismo por alguna razón necesitaba purgar a Diosdado y por esa razón Diosdado, que venía siendo gobernador de Miranda desde el año 2004, en el año 2008 el chavismo inhabilita a Enrique Mendoza y colocan de primero en la lista, quién sabe por qué tipo de acuerdos, a Capriles para que sea candidato a gobernador. Tanto así que el exgobernador Arnaldo Arocha, que fue el primer gobernador electo del estado Miranda, intentó aspirar y Enrique Mendoza le levantó la mano y ni así pudieron pasar por encima de la candidatura de Capriles. Así es como llega Capriles a gobernador en el año 2008. Asignado por el CNE del chavismo, porque aquí no ha habido nunca elecciones limpias. Aquí el chavismo barajea el juego en función de los intereses del sistema. Fue candidato en el 2008, gana la gobernación de Miranda en el 2008 y siendo gobernador de Miranda en el año 2012, el señor se presenta como candidato presidencial y gana las primarias de la oposición. Gana las primarias de la oposición y para hacerle creer a la gente que él estaba resteado para ser presidente, postula
a Carlos Ocariz como candidato a la gobernación de Miranda, porque el mismo año iban a ser las elecciones. Él decía, yo gano el 7 de octubre las elecciones presidenciales y en diciembre Ocariz gana la gobernación. ¿Qué pasó? Que a las 2 de la tarde del 7 de octubre del 2012 salió Capriles a votar a las 2 de la tarde. Nunca un candidato vota de tarde, Capriles. Y dijo, ay, los tiempos de Dios son perfectos. Se acabó la elección, el tipo, bueno, Chávez le pasó por encima con su CNE, enfermo y todo. Y después de perder las elecciones presidenciales del 7 de octubre, Ocariz se devuelve, Ocariz dice, no, el candidato va a ser Enrique Capriles, y Enrique Capriles vuelve a ganar la gobernación de Miranda. Eso fue en el año 2012. Chávez se muere, no volverá, y Capriles se vuelve a lanzar a presidente para las elecciones del 14 de abril del año 2013. Le roban las elecciones, el tipo reclama que le robaron las elecciones, el reclamo le duró 15 días, ¿qué 15 días? 15 minutos. El tipo reclamó un día, el día siguiente hubo una gran protesta, el tercer día se desapareció y el cuarto día mandó a la gente a bailar salsa, como vieron en el video al inicio de este programa. Ese es un breve resumen. Hay muchas cosas más que decir. Pero durante todo este tiempo, si Capriles contó con algo a su favor, fue con un equipo de gángsters de las comunicaciones que lo defendían a rabiar en redes sociales y en medios de comunicación. Dirigentes que no decían ser militantes de Primero Justicia, sino caprilistas. Agentes de disociación en medios de comunicación que actuaban como voceros de este sujeto. Y que además de eso se convirtió él en el factotum de la oposición, el que decidía dónde se había que ir y a quién había que levantarle la mano y cuál era el rumbo que había que caminar. A pesar de su cobardía manifiesta y demostrada. Bueno, en medio de una situación cuyos detalles todavía no sabemos, pero los vamos a saber, empieza un ruidito en redes sociales y en medios de comunicación. Y aquí hay un medio de comunicación especial, muy particular, que en este momento hay que ponerle el ojo, que se llama La Gran Aldea, que debería llamarse más bien La Gran Aldea Amarilla, porque ese es un medio de difusión del ala del Opus Dei enquistada en Primero Justicia. Ese medio llamado La Gran Aldea acaba de descubrir que tenían en Primero Justicia a un personaje llamado Eudoro González de Llán, que está acusado desde hace años de formar parte de redes de corrupción cercanas al chavismo y de tener unos bienes de fortuna que no puede justificar sin que detrás de ellos esté la mano tenebrosa de los negocios sucios a la sombra del Estado chavista. Pero eso lo acaba de descubrir la gente de La Gran Aldea. ¿Qué es lo que se puede suponer de todo esto? Bueno, que el ala de Primero Justicia que controla medios como La Gran Aldea ha decidido sacar a Eudoro González de Llán en este momento del camino. Eudoro González de Llán es ficha de Capriles y Capriles en tal sentido decide abrirse. Por supuesto. Y usted dirá, bueno, pero eso es un medio de comunicación y tal, independiente. Sí, es un medio de comunicación que si usted lo revisa, tiene una agenda, porque todos los medios tienen una agenda. Pero lo que no tiene ese medio, La Gran Aldea, desde el cual se está disparando a mansalva contra Capriles, cosa que a mí ni me va ni me viene. Capriles que vea cómo coño se defiende. Y si le van a disparar, que le disparen. Utilizan una argumentación según la cual ellos se acaban de enterar. Ellos se acaban de enterar de que Capriles es un bandido. Ellos se acaban de enterar de que Capriles es un inconsistente. Ellos se acaban de enterar de que Eudoro González de Llán es un ladrón. Ellos se acaban de enterar de que Zapatero presionó a Julio Borges, porque ellos no son periodistas, ellos no son comunicadores sociales, ellos son cabrones antisociales. Y lo más llamativo de medios de comunicación, como el efecto chanchullo, como el pingazo, como Armando Peo, como La Gran Aldea Amarilla, lo más llamativo de estos panas es que ninguno tiene anunciante. Y tienen firmas. Y pagan por los artículos que se publican allí. Le pagan a los articulistas. Tienen unas nóminas. Y uno dice, ¿y de dónde sale el dinero para sustentar esos medios? Porque los que trabajamos en las comunicaciones sabemos cuánto cuestan estas cosas. Y sabemos cuánto dinero significa tener una nómina. Y sabemos también por dónde entra el dinero legal que a estos medios se puede generar.
Yo les tengo que decir que este canal llamado Daniel Lara Farías Presenta, que tiene mi nombre y mi apellido, porque yo no me escondo detrás de nadie, se sustenta con la monetización que paga YouTube, con los anunciantes que creen en el trabajo que aquí se hace y con lo que aportan nuestros suscriptores en Patreon. Aquí no hay ningún secreto. Ahora, habría que preguntarle a medios como La Gran Aldea Amarilla, a medios como Efecto Chanchullo, a medios como El Pingazo, a medios como el Tal Cual de Teodoro, de qué viven esos medios, cómo se sostienen si no tienen ni un solo anunciante, ni monetizan en ninguna parte. En algún momento nos vamos a enterar, pero vamos a leer la carta que Capriles mandó. Carta de Linda. Señores de la Junta Directiva Nacional de Primero de Justicia, en mi condición de militante, orgulloso de las bases en todo el país del partido político Primero Justicia, me dirijo a ustedes a los efectos de consignar por escrito mi renuncia irrevocable a esta Junta Directiva Nacional. Entiéndase, está renunciando a la Junta Directiva, según lo entiendo yo aquí, no está renunciando al partido. Esta decisión, que ya expresé verbalmente en la reunión del jueves 19 de septiembre del 2024, se fundamenta en la pérdida de visión de esta Junta, en la falta de unidad interna y conducción colegiada, en la existencia de diferencias irreconciliables entre gran parte de nosotros con un grupo interno de esta propia Junta, en la falta de transparencia y rendición de cuentas de los administradores, es decir, Capriles dice que quienes administran el dinero de Primero Justicia se lo están robando, en pocas palabras. Que lo único que hacen es debilitar al partido, hacerle sentir a la militancia el extravío del mismo. Imagínate, Capriles hablando de extravío, cuando Capriles nació extraviado. Y por tanto, cada día aumentar la desconexión con el sentimiento y los anhelos de cambio de los venezolanos. La Junta de Dirección Nacional hoy día no tiene un plan claro ni una propuesta política sólida que le abra caminos democráticos al país en tiempos de tanta turbulencia e incertidumbre. La inercia nunca será la solución. Más luego de la elección presidencial del 28 de julio de 2024 y el robo de la soberanía popular por parte de quienes están en el poder en Venezuela. La mesa directiva, a pesar de ser una antigua y extinta instancia y con algunas excepciones, decide todo sin respetar a la gran mayoría de los miembros de esta junta directiva y a esa enorme mayoría de militantes de base que se encuentran en el país luchando por un cambio. Es decir, la junta directiva tiene una mesa directiva y Capriles acusa a la mesa directiva de tomar decisiones de espalda a la junta directiva. Échale tu bola, ¿no? Es decir, esto es lo que llamaban los adecos el cogollo. Y decía siempre Gonzalo Barrio que los que se quejaban del cogollo no se quejaban porque existieran los cogollos, sino que se quejaban porque no estaban en el cogollo. Bienvenido, Capriles. Hemos caído lamentablemente en una práctica en la que un pequeño cogollo, mira, ahí está, coño, sabía, cogollo, adequismo, en unos cargos quiera imponer sus intereses que además no son claros con la razón de ser de esta organización política. Ya es costumbre que el mensaje que se transmite en nombre del partido no responde a los valores colectivos, sino a la agenda de una suerte de caudillo, quien con sus colaboradores se cree amo y señor de una organización que le pertenece a la militancia y a la vida política del país. Como Capriles es un cobarde hasta internamente en su partido, nosotros tenemos que decir que cuando él habla de la agenda de una suerte de caudillo y sus colaboradores, me imagino que cuando habla de ese caudillo se refiere a Julio Borges, y cuando habla de sus colaboradores muy seguramente se refiere al gang de niños del Opus Dei, como Paola Alemán y el otro señor carabobeño que salió por Carabobo, electo por Carabobo, siempre se me olvida el nombre de este insignificante. Esa gente, pues, el Opus Dei, esos son los colaboradores que piensan que se cree amo y señor de una organización, se cree amo y señor de una organización que le pertenece a la militancia y a la vida política del país. No fundamos Primero Justicia para ser mandaderos de alguien o de un grupito además divorciado de la realidad de los venezolanos. Fundamos Primero Justicia para generar un cambio en la política venezolana, sanearla, abrirla, profundizar la democracia. Bastante que la saneaste, ¿oíste? Sobre todo la sanearon ahí con los contratos de la recolección de basura que hicieron en todos los municipios que han gobernado. Bastante, bien sana, ¿oíste? Bastante que la sanearon con Juan Carlos Caldera y con Armando Briqueo, ¿oíste? Tienen esos bolsillos sanitos. Sanito lo tienen. Lo fundamos para hacer política de manera honesta. De manera honesta. De manera honesta. Dice esa bandija, ¿vale?
con principios y valores para contribuir en la construcción de un gran país con bienestar para la gente, especialmente los más vulnerables. A pesar de las dificultades actuales, sigo creyendo en ese objetivo y sigo creyendo en la mayoría de la dirigencia y militancia de este partido. Lamentablemente, esta junta hoy es una instancia alejada y agotada. Ojalá que la descomposición y decadencia en la que cayó este espacio no termine destruyendo a Primero Justicia en los estados, municipios y parroquias y a su valiosa dirigencia, entre ellos a muchos de ustedes. Invito a los compañeros preocupados por la situación interna a continuar en la búsqueda de una conducción que los guíe con grandeza, humildad y desprendimiento, poniendo de lado la mezquindad, el sectarismo y trabajando por una verdadera unidad para el encuentro de todos. Una conducción venezolana y por venezolanos, y en defensa de los intereses de los venezolanos que padecen la grave crisis que hoy vive nuestra patria. No sabía que tenían gente de otra nacionalidad en ese partido, pero Capriles remata diciendo: mi compromiso con Venezuela seguirá intacto, seguiré luchando acá junto a nuestra militancia y con muchos de ustedes para abrir caminos que conduzcan a un futuro mejor para nuestra Venezuela. Un futuro donde la voluntad y los sueños de los venezolanos sean respetados y donde podamos lograr un país de oportunidades y con justicia para todos. Una Venezuela de paz y prosperidad, una Venezuela profundamente democrática. Finalmente debo mencionar que ante todas las bajezas a las cuales hemos sido expuestos algunos militantes de Primero Justicia por parte del señor Julio Borges, quien maneja las comunicaciones del partido dándole prioridad a sus intereses particulares y quien además tiene una larga historia en el uso pagado de redes y portales para atacar y desprestigiar incluso a miembros de este partido y de la oposición democrática venezolana. Me reservo el derecho de hacer pública esta carta y dejar clara ante nuestra militancia y el resto de los venezolanos las verdaderas razones de mi salida de la actual Junta Directiva Nacional de Primero Justicia. Sin más que agregarme, me despido de ustedes. Agárrame ese trompo en la uña, debiste decir ahí. Bueno, aquí está. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, lo que pasa principalmente es que Capriles es un cobarde y siempre lo será. Porque tú lo que tienes que decir claramente, ¿cuáles son los portales que paga Julio Borges? ¿Cuáles son los portales que tiene Julio Borges? ¿Con qué dinero los paga? ¿De qué vive Julio Borges en España? ¿De qué vivió en Bogotá? ¿Cómo mantiene esa familia de 5 muchachos que tiene? O sea, aquí hay una cantidad de cosas que se tienen que empezar a decir. Pero lo que no dice Capriles es que la práctica de Julio Borges de tener medios, tuiteros, gente en las redes para que defiendan determinada y posicionen determinada tendencia, opinadores asalariados, cabrones antisociales disfrazados de comunicadores sociales. Lo que no dice Capriles es que él también tiene unos. Porque en la politiquería venezolana, lamentablemente, esa es práctica común. Y usted sabe quiénes son los que defienden a Capriles, usted sabe quiénes son los que defienden a Julio Borges, usted sabe quiénes son los que defienden a Leopoldo, usted sabe quiénes son los que defienden a María Corina, y a veces hasta se turnan. Por ejemplo, esta gente de Armando Info, que tampoco tienen anunciante. Esta gente de Armando Info, uno de sus directivos, llamado Ewald Schafferberg, me insultó todo lo que le dio la gana y bueno, lo bloqueé y me tuvo que bloquear también en Twitter, porque el tipo salió a defender a Julio Borges como si fuese militante de Primero Justicia, y es un periodista. Estos son los comunicadores sociales más respetados de Venezuela, egresados de las escuelas de comunicación social, que en realidad lo que son unos cabrones antisociales. Bueno, ese señor, para defender a Julio Borges, porque Julio Borges era un hombre honorable y tal, no sé cuál, y tal, eso fue hace tiempo. A mí no se me olvida una defensa. Hay otro por ahí que creo que es ahorita el director del periódico que fundó el guerrillero asesino Teodoro Pekov, uno llamado Víctor Canalla, que me acusó de ser colaboracionista, pero él no dice de qué se mantiene el diario tal cual y de qué se mantiene la cosa esa llamada cazadores de fake news, donde más de una vez ese señor me ha acusado a mí de ser regador de fake news. Una página y una plataforma, esta vaina que llaman huevonadas de fake news, donde lo que hacen normalmente es posicionar las verdades que ellos consideran que son reales. Lo demás, lo que ellos no dicen es mentira. Están financiados, entiendo yo, que por la Unión Europea. Yo voy a tener que echar una averiguadita bien, para empezar a preguntar en las agencias europeas que le están dando dinero a estas sabandijas, si ellos les exigen cuenta o si permiten que se utilicen estas plataformas para la difamación y el desprestigio de otros ciudadanos. O para mantener a sabandijas operando en agendas partidistas.
Entonces aquí, bueno, aquí se van a tener que caer la máscara de todas esas sabandillas, porque entonces Capriles se arrechó. Y Capriles va a echar el cuento y va a decir todo lo que hicieron en el comando tricolor, todo lo que hicieron en esos comandos de campaña, cómo salieron ciertos personajitos por allí que andan ahora y que de influencers y que salieron del comando tricolor millonarios, cómo determinados personajitos, diputados estudiantiles que no se lograron graduar, andaban con 2 y 3 camionetas y se mudaron de La Pastora para el Country Club, para Lagunita. Aquí era que ojalá Capriles empiece a echar el cuento. Le ofrecemos humildemente a esta tribuna, señor Capriles, para que venga y los deje a todos en la calle, si es que acaso te crecieron las bolas después de viejo, porque tú llegaste a viejo, pero a hombre jamás llegarás. De lo que no van a hablar estos personajes es que Capriles hizo campaña por quién en las pasadas elecciones. Atención. Más que obvio que nosotros no somos ni conspiradores, ni nosotros andamos con agendas ocultas. Nosotros estamos apelando a lo más importante que puede tener cada venezolano, que es su expresión, su voto, que este gobierno ha tratado de pisotear, de qué no ha hecho con el tema de las elecciones. Porque este gobierno se acostumbró a que cualquiera que saliera a atacarlo, y atacarlo además, como dicen, sin cuartel, aprovechando el poder, los recursos, los medios. Entonces, nosotros también tenemos que salirle al paso a eso, porque ahorita esta campaña, los comunicadores somos cada uno de nosotros por el teléfono. Es mentira que nuestro candidato está enfermo, es mentira que nuestro candidato está impedido, es mentira todas las cosas que han querido decir. Ahí está, el señor defendió el mundo. Por lo tanto, no pueden decir que el señor no hizo campaña. Cuando el señor estaba haciendo campaña por el mundo no era un alacrán. Y ahora de repente, unos medios de cabronería antisocial, que nadie sabe quién lo financia, que no tienen ni un solo anunciante, que tienen una plantilla que nadie sabe quién la paga, aparecen a atacar a Capriles. Y saldrán a defender a Capriles otros medios que también no tienen anunciantes, que tampoco tienen anunciantes, que tampoco se sabe cómo se pagan y que tienen una plantilla de cabrones antisociales disfrazados de comunicadores sociales, que lo que son es una partida de sabandijas y que tienen buena parte de la responsabilidad de lo que ha pasado todos estos años. Porque se han convertido en agentes de disociación de la opinión pública al servicio de agendas partidistas. Es que debería llamarlo Chávez también. Pero es que Capriles estuvo haciendo campaña por el mundo, no una vez. Estuvo permanentemente en campaña, porque aquí supuestamente la única que hizo campaña fue María Corina. Y eso no es verdad. Todos esos falsarios salieron a hacer campaña porque estaban obligados a hacerlo, porque si no hacen campaña, no les dan real. Nosotros le quiere que se le vote a esa muchacha. El Mundo González. Bueno, hay 3 tarjetas. La unidad, MPB y un nuevo. Todo lo demás es Maduro. La tarjeta de Acción Democrática la agarró Maduro. La de COPEI la agarró Maduro. La de Primero Justicia la agarró Maduro. Todas las demás tarjetas las tiene Maduro. Cuando tengan la pantalla, sin tocar 1, 2, 3, 4, 5, aquí está. No, el Mundo González. Este país necesita un cambio. Este país necesita un cambio, dice Capriles. Sin duda alguna, Capriles. Estamos seguros de que necesitamos un cambio. Pero no será contigo, hijo. Qué mal envejeció Capriles, ¿verdad? Qué terrible. Ha pasado el tiempo y Capriles se ha convertido en una caricatura de sí mismo. Pareciera que estuviésemos hablando de un celaje. Pareciera que estuviésemos hablando de décadas. Fíjense que Capriles ha envejecido peor que Maduro. Tú ves a Capriles y le ves esa montura de lentes que parece doña Gumercinda, ¿no? Parece la señora Carmen, la que vende las empanadas ahí en la curvita de Pampatar. Lo que le falta es ponerse una cosita de esta, ¿sabes? Para agarrarle los lentes esos de rosario. Un rosario está para usarlo doblemente. El flaco bello, como lo llamaban algunos, resulta ser que en este momento, estimados amigos míos, se ha convertido en una caricatura de sí mismo. Y el señor ahora es que se va a dar cuenta de lo que significa ser atacado por todas esas redes que antes a él mismo lo defendían. Porque todos ellos eran amiguitos. Ellos no van aquí a decir que son enemigos de hace 3 días. Pero además de esto hay algunas preguntas que hacerse. ¿Es acaso esta pelea de Capriles el anuncio del inicio o del recrudecimiento de una guerra interna en Primero Justicia por el control del partido? ¿Es esto una guerra entre los dirigentes de Primero Justicia que se quedaron en Venezuela y los que se fueron? ¿Es esto una batalla
por las siglas de Primero Justicia, que dicho sea de paso no las tiene ni Julio Borges ni Enrique Capriles, porque el régimen se las dio a la sabandija de José Brito, al cual ellos convirtieron en militante de Primero Justicia. Porque ellos hablan de la gente buena, pero de la gente mala nadie habla. Aquí nadie es responsable de los Eudoros. Aquí nadie es responsable de los Britos. Aquí nadie es responsable de los Superlandros. Aquí nadie es responsable de los Juan Carlos Caldera. Aquí nadie es responsable de los Ismael García, de los Alberto Galíndez. Aquí nadie es responsable de los Gustavo Duque. Aquí nadie es responsable de los Elías Sayek. Aquí nadie es responsable de ellos. Aquí la acusación es un alacrán, pero nadie dice de dónde salió y cómo llegó ahí. ¿O es que acaso Gustavo Duque no es militante de Primero Justicia? ¿O es que acaso Elías Sayek no es militante de Primero Justicia? ¿O es que acaso David Uzcategui no es militante de Primero Justicia? ¿O es que acaso Alberto Galíndez, después que se fue de Acción Democrática, no terminó siendo cooptado por Primero Justicia a través de las labores de compra de dirigentes que dirigió el señor Tomás Guanipa, como si fuese al mercado con su carrito recogiendo latas en un abasto? ¿O es que acaso José Brito no era de Primero Justicia? ¿O es que acaso toda esta gentuza que salió por allí, el Luis Parra y otros personajitos más, no eran todos militantes de Primero Justicia? Aquí Primero Justicia jamás ha rendido cuenta de eso. Y nadie se las hace rendir. ¿Por qué? Porque tienen unos sinvergüenzas asalariados, cabrones antisociales disfrazados de comunicadores sociales, haciéndole el lavado de cara y evitando hacer las preguntas incómodas. Aquí se habla de que Eudoro González de Llán es un testaferro y es un delincuente y es un tipo que tiene negocio con el chavismo, vinculado a su hermano Leonardo González de Llán, que formó parte de la trama del Tuerto Andrade. Pero un momentico, amigos míos. Cuando Eudoro González de Llán fue incluido en las listas de Primero Justicia para ser diputado por el estado de Anzoátegui, ya se sabía que el señor estaba en malos pasos a través de su hermano y de la trama del Tuerto Andrade. Entonces, ¿cómo es eso que se dieron cuenta ahorita? Los señores de la gran aldea amarilla, los señores de Efecto Chanchullo, los señores de Armando Info, los señores de Tal Cual, del Pingazo y de todos esos medios, se dieron cuenta ahorita. Armando Info sacó unas investigaciones en su momento, pero por supuesto, siempre remando. Ahora es que los entiendo, claro. Si Ewald Scharfenberg, uno de los jefes de Armando Info, se tira para el piso a defender porque tiene alma de alfombra y no puede ver a Julio Borges con las chancletas llenas de pupú, porque Ewald Scharfenberg se lanza para el piso. Ven, Julio, límpiate conmigo. Ay, déjame quitarte el pupú de las suelas, Julio. Por supuesto, en Armando Info denunciaron a Edmundo González de Llán porque le convenía a la agenda de Julio Borges. Pero en Armando Info jamás han dicho, por ejemplo, que el Michu Capriles es el verdadero dueño del medio de comunicación que dice Nelson Bocaranda que es de él, llamado Run Runes. Y allá hay un poco de periodistas también dándoselas de los tótems del periodismo independiente, de la investigación contra la corrupción. Pero jamás han hecho una investigación contra el Michu Capriles, verdadero dueño de ese medio. Es que el techo de vidrio es muy arrecho. El techo de vidrio, amigos, es un techo de cristal. Es que en cualquier lluvia de granizo se quedan sin techo. Son los sin techo de la comunicación. Son todos unos agentes de disociación de la opinión pública al servicio de las agendas partidistas. Y esa agenda partidista, el grave problema es que esa oposición es falsaria, es prostibularia, es narcocomplaciente y es amacuca. Por lo tanto, esa agenda de comunicación es una agenda al servicio del propio sistema chavista. Por eso es que no salimos de abajo. Por eso es que cuando usted hace alguna crítica aparecen todas esas partidas, que si el Melambio, que si la Pepa Ferri, que si todas esas sabandijas de redes y que influencer y vaina a defender lo indefendible. Por eso es que yo digo que les toca el terror de las noches blancas. A ustedes lo que les toca es el terror de las noches blancas. A ti, Julio Borges, a ti, Capriles. El terror de las noches blancas. En el libro de Milán Méndez, Terror de Noches Blancas, está todo el compendio de las barbaridades que nosotros queremos que a ustedes les pase. El terror de Noches Blancas de Milán Méndez está a la venta a nivel mundial en Amazon. Los politiqueros no pagan impuestos. Ninguno de ustedes paga impuestos.
Muéstrame tu declaración de impuestos, politiquero. Yo sé que no me la vas a mostrar. En los Estados Unidos hay que pagar impuestos. La gente honesta y decente paga impuestos en el país en el que se encuentre. Easy Tax to Go te ayuda a preparar tu declaración de impuestos personal o empresarial si tienes un negocio. Pero además de eso, además de gestionar todo lo relacionado a tu contabilidad y a tu pago de impuestos, te prepara, te da un curso para que tú mismo lo hagas después o inclusive para que te certifiques como preparador de impuestos para terceros y logres así ser la persona que pueda prepararle a otros sus impuestos, por supuesto cobrando por tu servicio. Easy Tax to Go tiene cursos permanentes. Easy Tax to Go. Easy Tax to Go. No caigas en las redes. Mira, ahí está la página web. No caigas en manos de esos estafadores que quieren usar el mismo nombre para confundir. Easy Tax to Go. Los originales, los que son. Ahí está la página web y ahí está el teléfono. Y tengo que decirte que si estás en los Estados Unidos también necesitas una póliza de seguro. Por ejemplo, Capriles necesita una póliza de seguro para asegurarse la careta esa que tiene. Porque en cualquier momento Capriles... Si Capriles... Yo le pido a Capriles que sea muy cuidadoso cuando camine. Porque si Capriles se cae de frente, se va a astillar esa caretabla que tiene. Una caretabla que necesita ser asegurada. Pólizas de seguro de salud en los Estados Unidos, póliza de seguro de vida y póliza de seguro de viaje. El mejor momento para comprar una póliza fue ayer. El segundo mejor momento es hoy. Mañana puedes ser demasiado Capriles y las cosas te pueden salir muy mal. Y mira, uno tiene que estar pendiente. Porque imagínate tú que no seas lo suficientemente previsivo y te pase lo que le pasó a Capriles. A Capriles se le murió la moral. Y ahora no tiene dónde enterrarla. Nosotros los que estamos fuera de Venezuela y tenemos familiares dentro del país, estamos siempre preocupados por el bienestar de nuestra familia. Y sabemos lo que nos dijo la abuela. Que para morirse lo que hay es que estar vivo. La previsión funeraria de Eternity es fundamental. Con planes que van desde menos de $20 al mes, puedes garantizar los gastos funerarios de tus familiares afiliados para que en el momento del fallecimiento tú te ocupes del duelo familiar, porque Eternity se ocupará de los gastos funerarios. Eternity es previsión funeraria. Eternity acortando las distancias en los momentos difíciles. Esa caretabla que tiene Capriles, mira, yo creo que... Bueno, Capriles ha hecho sus cuestiones estéticas en la cara. Por supuesto, no se las ha hecho con el doctor Ricardo Pérez, que es el mejor cirujano plástico que existe en la Florida. El doctor Ricardo Pérez maneja un equipo de cirujanos que allí en la Florida están dando de qué hablar en todo el espectro. Si usted no está en la Florida y quiere ponerse en manos de los mejores cirujanos, puede, por supuesto, al ponerse en contacto con ellos, solicitar sus planes para que le gestionen todo lo relacionado al traslado y al alojamiento vinculado al pago de su procedimiento que se vaya a realizar. El doctor Ricardo Pérez, el cirujano estético número 1 en el Doral, Miami. Podemos ir a Escocia. Capriles no sé si bebe. ¿Te hace falta, Capriles? Ahora que ya eres libre de las ataduras de la dirigencia, vete para Escocia. Haz la ruta del whisky, Capriles, para que dejes la huevona. Y te tomas un whisky ahí, pana, y dejas de hablar tanta paja, ¿vale? Oye, o te vas a ver la ruta que hizo Harry Potter, la ruta de Outlander, cualquier cosa de esa, y deja de joder, ¿vale? Piérdete. Búscate un bosque en Escocia, Capriles, y piérdete. Hablemos de cosas en castellano, te consigues tus viajes a Escocia, pero en tu idioma. Hablemos de cosas en castellano. Por supuesto que puedes ir a conocer esa bella y maravillosa tierra. En España hay que estar con todas las de la ley. No vayas tú a creer que tú puedes hacer lo mismo que hacen los politiqueros, que agarran el teléfono y llaman a Zapatero y le dicen: Zapatero, consígueme asilo, y los tipos llegan tan tranquilos a España, chicos, y le dan su estatus y su cosa. Tú no, porque tú eres una persona honesta. Tú lo que necesitas es un abogado de extranjería, y los mejores son los de Hispanidad Abogados y Asesores. Hispanidad Abogados y Asesores, los mejores abogados de extranjería en España. Hispanidad Abogados y Asesores en España, con todas las de la ley. Capriles es también un politiquero analógico. Capriles es como un fax. Capriles es como un... ¿Cómo decirte, chico? Como un generador de caracteres. Esas cosas así que te huelen a naftalina. Usted no puede tener los procesos de su empresa, los procesos de su actividad comercial, si es que acaso usted es un trabajador freelance, por ejemplo. Usted no puede tener esas cosas desordenadas. Escanea el código QR que ves en pantalla y entra en la dimensión de la transformación digital que te ofrece Ditra. Transformación digital a tu alcance. ¿Ves, Pro? Es quien ayuda a que las cosas se hagan bien en este canal. Y si yo puedo recomendarte algo, te recomiendo que entres en la dimensión de Best Pro para llevar tu canal y tus contenidos digitales, mira, para allá arriba, bien hechos y con la calidad que quieres tener. Best Pro Digital Marketing, expertos en YouTube, los mejores.
Y si tú todavía no sabes por qué Capriles es lo que es porque no te has leído el libro Techos Rojos, Abismo Rojo de Marcelo Corbato. Techos Rojos, Abismo Rojo. Si tú lees ese libro, te vas a enterar de por qué Capriles hace lo que hace. Por qué los politiqueros venezolanos hacen lo que hacen y de dónde viene esta desgracia. ¿Cuál es el origen? Te lo cuenta Marcelo Corbato en su libro Techos Rojos, Abismo Rojo, a la venta a nivel mundial en Amazon. Pero como recordar es vivir, yo creo que es necesario recordar lo que decía sobre Capriles y que de alguna manera nos permite entender algunas cosas, como a Capriles se le acusó en un juicio realizado en Brasil de haber recibido dinero para su campaña por parte de la empresa Odebrecht. Vamos a recordar el testimonio de Eusenando Acevedo, expresidente de Odebrecht para Venezuela, quien dice haberse reunido con Capriles en los términos que escucharán a continuación. E aí, de novo, eu fui procurado pelo senhor Benito, eu já sabia da relação, já tinha comprovação da relação dele com o candidato Henrique Capriles, ele me procurou e aí o processo de aproximação já, aquela inércia de aproximação já não existia, porque eu já sabia que ele tinha relação com o presidente, com o candidato Capriles. E, novamente, eu decidi ajudar na campanha do Capriles, aí sim, já era mais eu pensava que era uma aposta mais forte, porque era Nicolás Maduro contra Henrique Capriles, e gostaria até de esclarecer que na campanha com o presidente Chaves, ele chegou muito próximo do presidente Chaves, com a diferença de 2%, porque o presidente Chaves estava doente, muito doente, e não pôde fazer a campanha. Então aquela áurea que o presidente Chaves tinha de imbatível, quase que perde em 2012. Mas em 2013, eu fui procurado pelo Benito e decidi ajudar, e foi uma ajuda, vamos dizer, foi sem muita burocracia, decidi ajudar do mesmo jeito, e tive uma reunião com o candidato, de novo, reforçando com ele a necessidade de que, se ele ganhasse, ele não prejudicasse a gente, e ele voltou a insistir de que, de jeito nenhum, como ele disse da outra vez, se eu ganhar, as obras são prioritárias, eu vou continuar com as obras, não tenho a menor preocupação. Próximo da eleição, muito próximo da eleição, faltava uma semana, ele me chamou na casa dele. Aí sim, sem o Benito, eu recebi a ligação de um dos assessores dele, dizendo: olha, o governador Henrique Capriles quer falar com o senhor, na casa dele. Marcou uma hora, à noite, eu fui na casa dele, estava ele, vários assessores, onde ele, de uma maneira muito carinhosa, mas sem fazer referência a nenhuma ajuda, porque eu nunca tratei com ele de ajuda financeira. Estava inferido que eu estava ajudando, mas nunca tratei com ele diretamente de ajuda financeira. Mas de uma maneira muito carinhosa, ele me agradeceu tudo que eu tinha feito, reenfatizou a certeza de que, se ganhasse, e ele achava que ia ganhar, e todos inclusive achávamos que ele ia ganhar, ele reenfatizou a certeza de que, se ganhasse, não tomaria nenhuma atitude contra os contratos da gente. E aí eu coloquei num relato um fato curioso, que eu estava lá, estava com sede, já era 10 horas da noite, e pedi um copo d'água. E aí ele se levantou, como estava na casa dele, ele é solteiro, e foi na cozinha e trouxe um copo d'água para mim. E aí eu disse a ele brincando: para mim é uma honra estar sendo servido pelo presidente da República. Ele ficou contente e tal, mas foi mais uma maneira carinhosa. Mas eu entendi, eu nunca tratei esse assunto com ele, mas entendi que ele sabia que eu estava ajudando fortemente, porque ele me chamou para a casa dele para agradecer todo o meu empenho, sem falar em dinheiro, então estava entendido. Infelizmente ele perdeu com uma margem menor do que 1% para o presidente Nicolás Maduro. Quanto que o senhor deu para outro candidato? Nessa campanha eu dei $15 milhões. 15 millones de dólares, dice el señor que le dio a la campaña de Capriles en esa ocasión. Capriles salió en su momento con un show haciéndose la digna. ¿Sabes lo que es hacerse la digna, no? ¿Cómo vas a decir tú que yo te estoy montando cacho? ¿Cómo te atreves? Y se ponen a llorar. Ay, qué bola, eso a mí no me respeta. Eso es hacerse la digna. Capriles sale con ese show a decir: yo sí voy a dar explicaciones porque yo no he dado contrato, yo no doy contrato a nadie, yo jamás no he negociado con Odebrecht. Es decir, salió a contestar una vaina que no le estaban preguntando.
Lo que dijo claramente Eusenando Acevedo, expresidente de Odebrecht en Venezuela, es que él le dio $15 millones en esa campaña a Capriles, porque ya le había dado en la anterior. Que le dio $15 millones a Capriles en esa campaña. Y además de eso manifiesta que el objetivo de financiar dicha campaña era evitar que en el caso de ser Capriles electo presidente le fuese a quitar los contratos. Cosa que coincide con eso que llaman el mecanismo del lavajato, que es como se le denomina a la operación que realizaba Odebrecht. ¿Qué hacía Odebrecht? País al que llegaba, el gobierno le otorgaba contratos. Ellos le pagaban coimas a los representantes del gobierno para obtener esos contratos con beneficios, pero a su vez le pagaban coimas a la oposición para que no denunciara lo que ellos estaban haciendo y para garantizar que en el momento de que esa oposición eventualmente llegara al gobierno, el mecanismo siguiera y que nadie se denunciara entre sí. Por supuesto, cuando esto se cayó, se cayeron las máscaras en todas partes. Y el único país donde no hay presos por el caso de Odebrecht es Venezuela, y fue el país donde más contratos obtuvo Odebrecht. ¿Ha escuchado usted una investigación con respecto a esto en el Pingazo, en Efecto Chanchullo, en el tal cual del guerrillero Teodoro, en la Gran Aldea Amarilla? No, bueno, probablemente ahorita en la Gran Aldea Amarilla, órgano oficial de divulgación de las cuitas de las cejas de Julio Borges, muy probablemente allí en la Gran Aldea Amarilla saldrán ahora a hablar de Odebrecht 20 años después. Porque así son. ¿Por qué? Porque son dignos representantes del lema "con mi corrupto no te metas". Porque el corrupto para esta gente siempre está en la acera de enfrente. Si es amigo mío no es corrupto, tú lo estás difamando. Cuando deja de ser amigo mío, este es una sabandía, este es un ladrón, este es un alacrán. Ahí están llamando alacrán a Capriles. Y yo no lo voy a defender. Capriles es una sabandija de la peor especie, pero es que toda la oposición falsaria lo es. Ah, que Capriles acusa a Julio Borges de que tiene periodistas asalariados. Claro, porque él también los tiene. Ah, pero Locoldo también lo tiene. Ni hablar del mecanismo de ONGs con las cuales se mantienen esta gente. Sacan una ONG todos los días. Aquí hay ONG de las mujeres pobres afrodescendientes, ONG de las mujeres pobres indígenas, ONG de las mujeres empoderadas, ONG de las costureras, ONG de los sastres, ONG cualquier cosa. Y por donde tú te metes aparece la misma gente. Y todos recibiendo dinero de organismos internacionales. Todos esos medios de comunicación, nadie sabe cómo se mantiene. Son como el bikini. Nadie sabe cómo se sostiene, pero se sostiene. No tienen ni un anunciante. Ni un anunciante tienen. Y tienen ese rolo de nómina y magnifican ese mensaje a través de redes y a través de mecanismos de difusión que te cagas. ¿Para qué? Para terminar donde terminan. Por eso es que tú, Capriles, y los periodistas tuyos que defienden tus babosadas, y los periodistas de Julio Borges, y las cejas de Julio Borges, y todas las barbaridades que ustedes han hecho, van a terminar en el mismo sarcófago donde está metido la sabandija de Chávez. ¿Y dónde está Chávez, Capriles? ¿Dónde está Chávez? Tú, Chávez. Te lo repite, Lara Farías. Chávez se murió y no vuelve. No te deprimas, siente alegría. Escucha bien lo que te estoy diciendo. Te lo repite, Lara Farías. Chávez está en el infierno.